Ya decía yo que este hombre tardaba mucho en apoyar la política económica de Milei. El Showcast se ha posicionado al respecto. No sé si lo hizo tiempo antes, este momento, pero yo he visto un vídeo reciente de él, un short de estos de YouTube, pues diciendo, oye, cuidado con decir que Milei lo está haciendo mal porque hay que darle tiempo, porque las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y un montón más de frases del rollo, es que peor no se podía estar que con los peronistas o los kirchneristas, y hay que esperar a que la política de Milei dé sus frutos, o no se puede saber de verdad si uno se está peor o no, hay que esperar. Sí, claro. Dile eso a la gente que incluso ha muerto por no recibir el tratamiento oncológico por culpa de la motosierra de Milei. Díselo a la gente que no le llega a fin de mes ni para poder desplazarse en transporte público, porque les han recortado los subsidios. Díselo a la gente que no puede ni siquiera ni iluminar sus casas porque le han quitado también los subsidios y las ayudas públicas a la electricidad. Diles a esos que no pueden ellos decir si la cosa ha mejorado. Díselo, chocas, díselo. A ver qué te responden. Pero sin entrar en cuestiones que son así más personales o que alguien puede considerar demagógicas, tenemos los datos, insisto, no son opiniones personales, no son experiencias particulares, tenemos los datos que demuestran lo mal que está la economía argentina, lo desastroso que ha sido el resultado por culpa de las políticas de Milei en solo 6 meses, solo medio año. Y es abrumador la evidencia empírica que hay al respecto. O sea, que no se puede negar que la cosa va mucho peor que antes. Muchísimo peor que antes. Alguien podría cogerse a esa idea loca de decir, no, todo va a empeorar mucho, pero porque luego va a mejorar. Pero es como, ¿en qué te basas? ¿Qué estáis cogiendo carrerillas? ¿Estáis yendo mucho atrás para luego ir más rápido? A ver, no hay ninguna economía que vaya a funcionar mejor o que haya funcionado en algún momento mejor porque primero se ha destrozado y se ha ido al garete. Ninguna en la historia, jamás en la vida. Ese relato no tiene ningún tipo de sentido. Ninguno, sobre todo cuando se está destruyendo la economía a unos ritmos tan elevados. Entonces, vamos a ver lo que ha dicho el Chocas y luego vamos a responderle, insisto, con datos y con gráficos para que, a ver si la próxima vez que se atreve a hablar de Milei, pues recapacite un poquito. Para ello, fijaos, os traigo aquí ese short que yo os decía de su canal de YouTube, que me ha salido por ahí, y bueno, es un extracto cogido, a él no lo vamos a ver en grande porque es como un corte que ha hecho para hacer el short, pero es lo de menos porque lo importante es lo que dice, ¿no? Así que venga, le doy. Peor, dice Gabriel. Gabriel, mira, yo he leído un montón de comentarios acerca de gente muy facha y muy progre, tanto en mis directos como tal. No son posiciones que me gusten. He hablado con de todo, ¿vale? Aquí en mis directos. Y te digo una cosa, lo que habéis vivido en Argentina es algo históricamente negativo. Si estáis peor o no, no lo puedes saber. No lo puedes saber. Los agentes de cambio no son instantáneos. Por lo tanto, por muy mal que te caiga Milei o por muy mal que te caiga su posición política, peor no podéis estar. No podíais estar. Y si Milei o no funciona, yo no lo sé y tú tampoco lo sabes. Lo que sí que tienes que hacer es esperar. Porque si pretendes que un cambio tan importante a nivel socioeconómico en Argentina se vaya a hacer en 4 meses, estás muy equivocado, vives en el mundo de Yuppie. O sea, llevas 20 o 30 años siendo apuñalado por el gobierno, literalmente siendo apuñalado por el gobierno en Argentina, y ahora te quejas de 4 meses o 6 meses. ¿Cuánto lleva Milei en el cargo? Tienes que esperar una legislatura, como mínimo. Dice, tienes que esperar una legislatura, como mínimo, para notar un cambio a mejor. Pero lo que no te está diciendo es que en 6 meses ha ido todo al garete, todo ha ido a peor. Él dice, no puedes saber si está yendo a peor. Perdona, sí se puede. La gente lo está experimentando y está sufriendo. Y además tenemos un montón de datos abrumadores que nos demuestran que la cosa está yendo a peor. Entonces no digas que para esperar un cambio, ¿no? Para un cambio hay que esperar mucho. Perdona, el cambio ya se ha hecho a peor. Muy a peor, incluso en indicadores macroeconómicos que le interesan a Milei, como el tipo de cambio, que el dólar blue está peor que nunca, jamás el peso había estado tan devaluado con esto. Entonces, déjate de discursos y relatos propagandistas de Milei, porque al fin y al cabo está repitiendo la propaganda de Milei, de hay que esperar, la gente se está muriendo de hambre, pero hay que esperar, porque mágicamente esto saldrá para adelante, ¿no? Las grandes empresas de fuera, el Elon Musk el primero, van a venir aquí a invertir a nuestro país, vamos a ser ricos, vamos a ser como Irlanda, me van a dar un premio Nobel. No compré la propaganda de Milei, yo entiendo que pensáis como él, pero por favor un mínimo de análisis crítico, fijaos.
Shocas, si ves este vídeo, fíjate en estos gráficos y trata de responderte a ti mismo si la cosa está peor o no. Has dicho, peor no se puede estar. Pero entonces, ¿cómo es posible que el Producto Interior Bruto de Argentina haya caído más de un 5%? Justamente desde que llegó Milei. Que casualidad no es precisamente el resultado de la motosierra, de la devaluación del tipo de cambio oficial. Más de un 5% es muchísimo, es como una crisis económica tremenda, casi como una guerra. ¿Cómo es posible que pueda decir que la gente no sabe si se puede estar mal o no, cuando lo que se está viendo es que todos los sectores económicos están cayendo? Aquí lo tenéis, el Producto Interior Bruto, que es el indicador macroeconómico, luego vamos con otro, ha caído en casi todo menos en 4 o en 5 sectores, que por cierto son, claro, los de agricultura, los de minería, los que están enfocados hacia afuera, porque están extrayendo recursos naturales de Argentina y lo están vendiendo fuera, ¿vale? Entonces, claro, lo de esquilmar los recursos naturales de Argentina, eso va bien, porque Milei al fin y al cabo está para eso, ¿no? Para saquear a Argentina y vendérselo al mejor postor, al Fondo Monetario Internacional, a grandes empresas extranjeras. Fijaos, el índice de producción industrial, si a alguien con el PIB no le vale, ¿cómo es posible que desde que gobierna Milei se haya desplomado en más de un 21,2%? ¿Cómo puede decir el Shocas que hay que esperar, a que eso llegue al centro de la Tierra? No se puede estar peor, dice. ¿Cómo que no? Fíjate, se está peor acorde a todos estos datos. Tenemos la industria manufacturera, ningún sector se ha librado, algunas con caída de más del 40%, que es absoluta locura, y lo que queda por caer, porque estas industrias siguen todavía con problemas y anticipan mayores caídas. O el sector de la construcción, paraliza la obra pública y dice, no, hay que esperar a que dé resultado. ¿Qué resultado va a dar paralizar la obra pública? Que dejas de contratar a empresas que a su vez contratan a trabajadores de todo tipo, arquitectos, ingenieros, fontaneros, electricistas. Toda esa gente se queda sin trabajo. ¿Qué hay que esperar? ¿A que se mueran de hambre? ¿O a que se vayan a otro país? Es que no sé a qué hay que esperar. Aquí tenemos, si alguien dice, no, eso es solo para las grandes empresas, las pymes llevan 5 meses, los 6 meses de Milei cayendo su actividad económica, sus ingresos, sus ventas, sus beneficios. Dice, no se puede estar peor, ¿cómo que no? Todo empeora, Shocas, todo empeora. O la utilización de la capacidad productiva, para que os hagáis una idea, eso es, si mi economía puede producir 10 cosas, ¿cuánto acaba produciendo? Porque si la gente no tiene suficiente capacidad adquisitiva, ¿yo para qué voy a producir 10 cosas? Produzco 7, 6, las que al final vaya a vender, ¿no? Pues fijaos, está en el 56. De cada 10 máquinas que están instaladas en Argentina, solo se ponen en marcha 5,6, ni siquiera 6. Y ese es el nivel más bajo desde el año de la pandemia. O sea, ¿se puede estar peor? Claro, con una pandemia se puede estar peor, ¿no? Pero con Milei también se puede estar peor. Fijaos que estamos hablando de este tipo de niveles. Los precios, la línea azul es todo lo que ha aumentado los precios durante la época de Milei. ¿Se puede estar peor que cuando antes de llegar Milei? Sí, fíjate cómo han aumentado los precios desde que Milei gobierna. Sí, se puede estar peor, desgraciadamente, y eso es lo que está ocurriendo en Argentina. El empleo, fijaos, ¿cuándo empieza a caer? Pues cuando se aplica la motosierra, que es esa línea verde, cuando se convierte en negra es la época de Milei. Empieza a caer. ¿Se puede estar peor que cuando estaba en la línea verde? Sí, fíjate, cuando se empieza a retroceder. Fijaos, la caída promedio de empleo, de creación de empleo o de destrucción de empleo si es negativo, pues bueno, es que los de Milei ha superado incluso con mucho las caídas tan tremendas durante el gobierno de Macri, ¿vale? ¿Se puede estar peor que con Macri? Sí, se puede estar peor, desgraciadamente, fíjate ahí. ¿Se puede estar peor que con Alberto Fernández? Sí, porque encima hubo creación de empleo. Fíjate lo mal que se puede llegar a estar. ¿Qué es lo que estás esperando, Choca? Explícamelo, ¿qué estás esperando? ¿Que la gente que ahora esté desempleada mágicamente luego va a estar empleada y con mejores condiciones que antes? Porque si no, no lo entiendo. O la desocupación, la tasa de paro, o sea, que se ha disparado en unos niveles más bajos que los de España, pero fijaos que se ha disparado del 3,7% al 7,7%. ¿Se puede estar peor que el 3,7%? Sí. Ahí lo veis, el 7,7%. Choca, ¿se puede estar peor? Sí, se está peor, desgraciadamente. O la remuneración promedio de la gente, fijaos todo lo que ha caído. ¿Se puede estar peor que en el momento antes de llegar en Milei? Sí, se está peor. De hecho, unos niveles parecidos a los de la crisis del corralito del año 2001. O sea, un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora absolutamente impresionante, dramático y muy grave.
que ha incluso bajado por debajo del nivel de pobreza. Fijaos, se puede estar peor, sí, es que ha bajado por debajo del nivel de pobreza, que es lo que explique que luego haya unas tasas de pobreza disparadas, que según las últimas estimaciones está casi en el 6 de cada 10 personas. Antes de Milei estaba en el 4 y pico de cada 10 personas eran pobres, que es muchísimo, pero se puede estar peor, como tú te preguntabas, Choca. Sí, se puede estar peor, porque ahora mismo hay casi 6 personas en riesgo de pobreza en vez de solamente 4 y pico. ¿Vale? O fijaos, en ranking económico de competitividad, eso que os gusta tanto a los cuñados y a los fachas y a los neoliberales, pues aquí lo tenéis. Argentina ha caído 3 puestos. ¿Se puede estar mejor? ¿Se puede estar peor? Sí, ya se está. Argentina ha caído 3 puestos y solo está por delante de Venezuela en este ranking de competitividad económica. ¿Se puede estar peor en desigualdad? Se estaba muy mal. Fijaos el índice de Gini, ¿cuánto es? 0,435, ¿no? Pues se ha aumentado en época de Milei a 0,467, o sea, una desigualdad propia de países, estados fallidos del centro de África, muy empobrecidos. O sea, sí se podía estar peor y se está peor. Y de hecho puede que en el futuro se pueda llegar a estar peor y se vaya a estar peor. No puedes estar esperando a que pase no sé qué, Choca, ¿qué es lo que estás esperando? O aquí tenemos consumo de carne vacuna por habitante, tan importante para la cultura y gastronomía argentina. Se ha desplomado, ¿se podía estar peor que en la época antes de Milei? Sí, se está peor. Choca, ¿le puedes decir a la gente que ellos no saben si se está peor? No se lo puedes preguntar así en su cara, porque si ellos lo están sufriendo te van a responder. Pero si no hace falta eso, vamos con los datos están demostrando que se puede estar peor. El peso argentino estaba devaluado antes de Milei muchísimo, era una locura. ¿Se podía estar peor? Sí, se está peor. Fijaos, el peso argentino ya se cambia. Tienes que tener más de 1.400 pesos argentinos para conseguir un solo dólar estadounidense. Jamás en la vida el peso había estado tan devaluado como hoy día, tan depreciado como hoy día, por culpa de las políticas de Javier Milei, que llegó, por cierto, y ganó las primeras elecciones diciendo el peso argentino es excremento. Son palabras textuales en su propia campaña electoral. ¿Qué es lo que ocurre a la gente cuando dice este tío puede llegar a ser presidente del gobierno? Como al final ha llegado a ser. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues cargarse el peso. Yo lo que quiero quitarme es los pesos y compro dólares y compro otras cosas, y así he hecho a perder el peso. ¿Lo ha logrado Milei? ¿Se podía estar peor? Sí, y de hecho se está. Así que, Choca, háztelo mirar, no hay que esperar, las cosas están mal, se podía haber dicho ya desde el primer mes, pero bueno, 6 meses, ¿te parece suficiente con todos estos indicadores? Porque podríamos traer más. ¿Se podía estar peor? Sí, y se está, desgraciadamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.